Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Jodi, nous allons continuer avec cours créole nous. Muchos me preguntan cómo puedo saber cuando ap es el auxiliar, el verbo estar, igual para con cuando con es el verbo conocer, cuando pral es el verbo ir. Bueno, te lo voy a explicar ahora mismo. Es importante saber la respuesta a esas preguntas, porque son verbos que usamos para poder conjugar los demás verbos. Cierto, hemos hablado mucho del verbo con, que lo usamos para los tiempos compuestos. Sabemos qué significa el verbo conocer. Bueno, ahora, ¿cómo puedo saber cuando ap? Vamos primero con ap, es el verbo estar, con y pral. Bueno, para los principiantes vamos a explicarlo de forma muy simple. Cuando hay un pronombre personal y después viene la palabra ap, y después de la palabra ap viene un sustantivo o una palabra que no sea un verbo, entonces podemos decir que ap es el verbo estar. Ejemplo, mue ap la. La es un adverbio de lugar. ¿Ves? Así de simple. Lo mismo pasa con la palabra con, que es el verbo conocer. Si hay un hipo, un pronombre personal, viene con y no hay otro verbo, lo que hay es un sustantivo que sea nombre, adjetivo, que no sea verbo, entonces automáticamente con se convierte en el verbo conocer. Aunque en ese caso en general no lo dicen solo con, sino cone. Conen. ¿Ves? Estoy hablando de verbo conocer. Para el verbo pral, prale, verbo ir, es la misma regla. Un hipo, pronombre personal, y viene pral, y después la palabra que viene después no es verbo, entonces será el verbo ir. Escobrale, wimbrale, ya es el verbo ir. En regla general, esas palabras, que sea con, ap, pral, pueden ser frases sin complemento. Lo conocen mucho más cuando una frase no tiene complemento. Eso que le decís, yo digo el pronombre personal y digo una de esas palabras. Y listo. Mkone, yo sé. ¿Ves? Entonces esa es la regla general para esas tres palabras que usamos mucho para conjugar los verbos. Es cierto, hoy vamos a hablar un poquito más de esa palabra pral. Y también en el futuro vamos a hablar de la palabra ap cuando llegamos en el verbo estar. Pero hablamos hoy un poco de la palabra ap, pral. Porque uno puede preguntar cómo puedo conjugar el verbo ir, pral, en futuro. Voy a poder decir, mue pral prale. Vamos a ver eso. Ahora vamos a intentar de conjugar el verbo pral y vemos cómo puede cambiar el sentido. Bueno, si digo en presente pral, hasta ahora estoy diciendo voy.
Si la palabra que viene después no es un verbo, entonces sigo diciendo un pral. Por ejemplo, la ville, voy a la ciudad. Estamos bien. Ahora si digo un pral manger, lo que viene es el verbo comer después de praler. Entonces ya no estoy conjugando el verbo praler, estoy conjugando el verbo comer. Por eso le digo que el verbo pral pierde su identidad al momento está conjugando otro verbo. Hay que poner eso muy claro en la cabeza. Y lo mismo pasaría por todos los tiempos. Muerte pral está bien. Si lo que viene después no es un verbo, entonces sigo conjugando el verbo pral. Pero lo que sí quería hacer hoy es hablar un poco de verbo pral en forma continua o progresiva. Ma pral. Hasta ahora estoy diciendo que estoy yendo. Ma pral. O ma prale. Es lo mismo. Entonces, si lo que viene después es un verbo, ya dejo de conjugar el verbo il en forma continua. Estaría conjugando el otro verbo. En caso que el verbo pral puede seguir siendo pral, el verbo pral sigue siendo el verbo il, es si solamente el verbo que viene después está en forma gerundio que no lo usamos casi. Por ejemplo, un pralé, un volant o un marchand. Estoy yendo volando, estoy yendo volando, caminando. Bueno, ¿ves? Solamente en ese caso, cuando el verbo que viene después está en gerundio, forma gerundio, entonces sigue siendo el verbo il. Ahora bien, nota ese detalle. Si digo ma pral o ma prale, estoy yendo, y la que viene después no es un gerundio, sería un verbo o otra palabra, ese presente ya también puede reemplazar que sea el presente de indicativo de forma activa o futuro de indicativo de forma activa. Si tomamos esa expresión, ma pral diu yon bagay. ¿Ves? Ma pral diu, ahora viene el verbo decir. Y después seguimos con el complemento yon bagay. Ma pral diu yon bagay. Ahí estoy conjugando el verbo decir en futuro. Entonces, el punto clave en esa clase o en esa información es que el presente de indicativo de forma progresiva es equivalente al presente o futuro de indicativo, pero en forma activa, que no sea progresiva. ¿Ok? Otra cosa es que el verbo praler en criollo nos hace falta conjugarlo en futuro. Por ejemplo, si digo un pral praler, u pral praler, li pral praler, etc. En español su significado sería voy a ir, vas a ir, va a ir, etc. Se entiende muy bien en español. En criol no hace falta usar ese futuro, porque si usaría el presente en forma progresiva de indicativo, ma pral la calle u,
Entonces ya estoy hablando de un presente, puede ser presente activo o futuro. Como voy a ir a tu casa, que sea ahora o más adelante. Ahora hacemos un repaso de esa clase. Pral es el verbo ir solamente cuando la palabra que viene después no sea un verbo, puede ser un gerundio. Si la palabra que viene después es un verbo al infinitivo, de una vez pral se convierte en un auxiliar para conjugar ese verbo. Segundo punto, el presente de indicativo en forma progresiva es equivalente al futuro y presente del indicativo de la forma activa. Un ejemplo, si digo nap we, dime. Palabra por palabra sería estamos viendo mañana. Pero como sabemos que el presente indicativo de forma progresiva es equivalente al presente o futuro de indicativo, forma activa, entonces lo podemos traducirlo por nos vemos mañana o nos veremos mañana. Otra característica propia del verbo ir, pral, en pasado, forma progresiva, tiene sentido del mismo pasado de forma activa, aunque existe un verbo después. En este ejemplo, te apraldiu, te apraldiu. Entonces, el verbo pral lo reemplazamos por el pasado, tiempo simple. Es como yo te iba a decir. No vamos a focalizarnos en la forma progresiva con la palabra up, sino a su equivalencia, a su equivalente. Muy bien, amigo, es todo para hoy. Buena lectura y nos vemos en la próxima clase. Soy Trax Joseph, tu profesor de criollo haitiano.